Bien, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches según a la hora que vean este video. Esto es pues, como bien saben ustedes, la situación actual con el coronavirus. Se nos ha indicado que demos clases virtuales o que utilicemos la tecnología de manera virtual para estar en contacto con ustedes. Entonces, este video va dirigido a ustedes para darle seguimiento al programa. Entonces, ya hemos visto situaciones que tienen que ver precisamente con la evolución de nuestro paciente y bueno, pues le vamos a dar seguimiento. Ya hemos anteriormente mencionado a Hahnemann, al maestro, a Kent, ¿verdad? Entonces vamos a darle seguimiento a esto para saber nosotros qué hacer en un momento dado con nuestro paciente según la evolución que él tenga y de acuerdo al medicamento que le hemos dado. Esto ya lo hemos platicado. Entonces, de acuerdo al programa le vamos a dar seguimiento. Voy a hacer lo más breve posible, conciso, para que ustedes, si tienen alguna duda, por favor háganmelo saber a través de la plataforma que tenemos en Google Classroom, que es para ustedes. Entonces ahí por favor van a anotarme las dudas que lleguen a tener para que retroalimentemos y también sus compañeros o los demás que estén viendo este video pues pueden enriquecerse y entonces hacer las aclaraciones pertinentes. ¿De acuerdo? Ya las indicaciones también se las daré ahí en la plataforma. Y bueno, para no darle más amplitud en cuanto al tiempo, vamos a hablar sobre esta clase que es reglas de curación. Entonces, ya hemos visto cómo los pacientes van evolucionando, cómo Hahnemann nos ha indicado la evolución de nuestros pacientes para saber qué hacer en un momento dado. Si hay que quitar el medicamento, si hay que seguirlo, de acuerdo a los criterios que hemos estado nosotros estudiando. ¿De acuerdo? E incluso si hay que subir potencias, ¿verdad? Si hay que quitar el estímulo, si sabemos si vamos bien o nos echamos para atrás, como se dice. Pero bueno, vamos a darle seguimiento a esto. Vamos a hablar de las reglas de curación. Aquí en la pantalla ustedes pueden observar que tenemos a Hahnemann, a Constantino Hering y a Tyler Kent. Tienen sus fechas de nacimiento para que ustedes puedan observar en el tiempo si llegaron a coincidir en algún momento dado. Ya había mencionado que Ken, seguidor fiel de Hahnemann, y obviamente también tenía contacto y también leía lo que publicaba Constantino Hering, ¿verdad? Y estaba de acuerdo en sus situaciones que ellos mencionaban, y entonces él aportó muchas cosas que ya vimos como sus observaciones. Bien, ahora vamos a hablar de estas reglas de curación que ya hemos mencionado en el organón, que hemos estudiado en el organón, y que ahorita específicamente con respecto a Hahnemann, tenemos que en 1828, en su obra sobre las enfermedades crónicas, él menciona que todas las enfermedades agudas y crónicas de origen no venéreo tienen su origen en la SORA. Ya hemos mencionado que considera la SORA como la madre de todas las enfermedades o predisposiciones, o la forma de enfermarnos de los miasmas, ¿verdad? Que en este caso, cuando eran no venéreas, pues es la SORA, es decir, cuando son venéreas, pues el miasma es otro, ¿sí? Estamos hablando del miasma sifilínico, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es otro, por eso es que hace la aclaración. Bien, la primera manifestación de la SORA es una erupción en la piel. Ahí es donde él nos indica que las primeras lesiones que nosotros detectamos a nivel de piel se debe a una SORA. Y como hemos mencionado, no solamente Hahnemann nos lo ha dicho, sino también los autores actuales de la dermatología en nuestros días, que cualquier manifestación en la piel es una alteración interna del organismo, una alteración en su metabolismo, una alteración inmunológica. Entonces eso lo debemos investigar, no quedarnos solamente con lo exterior, ¿de acuerdo? Muy bien. Él nos menciona que durante el tratamiento de las enfermedades crónicas de origen no venéreo con un medicamento homeopático, un medicamento adecuado para ese padecimiento, los últimos síntomas son siempre los primeros en desaparecer. Es decir, los síntomas con los que nuestro paciente inició son los que van a desaparecer hasta el final, y con los que nos está visitando actualmente, en este momento en su motivo de consulta, serían los primeros en desaparecer, ¿de acuerdo? Él dice que las primeras dolencias, sobre todo aquellas que han sido las más constantes e invariables entre los padecimientos locales, son las últimas en ceder.
si nosotros lo traspolamos actualmente a las enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, pues la sintomatología o las molestias que nuestro paciente tenga y que ha mantenido durante mucho, mucho tiempo y que también llega a acostumbrarse a ellas, pues serían las últimas en que estas desaparezcan, son las que siempre han caracterizado y han acompañado al padecimiento, ¿de acuerdo? Cuando estas van desapareciendo o cuando ya ceden, entonces nos estamos acercando a la curación según lo que hemos estado estudiando. Bien, si los, perdón, ya me atrasé, déjame ver, sí. Si los primeros síntomas regresan durante un tratamiento homosórico o durante un tratamiento homeopático que tenga que ver con lo que estamos hablando, que es la SORA, significa que el medicamento ataca la SORA desde su raíz y será muy efectivo para una curación completa. Si durante el tratamiento la erupción de la piel aparece cuando todos los demás síntomas ya han mejorado, se aproxima el fin del tratamiento. ¿Qué quiere decir? Como hemos mencionado, cuando nosotros nos enfrentamos a una enfermedad crónica, ¿sí? Normalmente la evolución del paciente también va siendo paulatina, va siendo de una manera en cuanto a respecto a las enfermedades agudas, pues más prolongada esa evolución y nosotros tenemos que estarla observando. Cuando nosotros indicamos un tratamiento y vemos que nuestro paciente empieza a manifestar síntomas o nos empieza a decir algunas molestias que tenía anteriormente con las que inició el padecimiento, quiere decir que vamos con una buena evolución. Puede ser que nuestro paciente llegue con síntomas que actualmente, los que presenta ahorita, no los presentaba al inicio del padecimiento, ¿de acuerdo? Hemos hablado incluso de las agudizaciones, aquí hay que hacer una diferencia. Recuerden que Hahnemann nos dijo que las agudizaciones o las enfermedades agudas, cuando las tratamos puede existir una ligera agravación al inicio del tratamiento y eso quiere decir que vamos clínicamente bien. Sin embargo, en las crónicas no es tanto así. Esta agravación homeopática puede aparecer más tarde y si llega a aparecer durante el tratamiento que le estamos dando a nuestro paciente, nos estaría indicando que estamos llegando a la curación o estamos estabilizando, ¿de acuerdo? Entonces, como dice aquí en la diapositiva, estaríamos llegando al fin del tratamiento. Tendríamos que considerarlo. Muy bien. Ya lo hemos mencionado en los parágrafos 161 y 248 de la sexta edición del Organon, escribe que el tratamiento de las enfermedades muy crónicas, la enfermedad original no empeora si se escoge el medicamento con exactitud y se administran en adecuadas dosis mínimas. Como lo hemos mencionado, el paciente puede evolucionar de diferentes maneras. Si nosotros en un paciente vemos que evoluciona y que este paciente mejora sin manifestar agravaciones, entonces hemos dado clásicamente, como se dice, el clavo, ¿sí? En cuanto a potencia del medicamento, en cuanto a la frecuencia del medicamento y obviamente que es el semílimo, ¿de acuerdo? Hemos hecho una toma de caso adecuado, una historia una historia clínica adecuada, ¿de acuerdo? Por consiguiente un diagnóstico adecuado y entonces un tratamiento por consiguiente y por consecuencia de la misma manera en este caso. Sin embargo, sabemos que hay varios escenarios, como lo hemos platicado. Sin embargo, si este se presenta, perfecto, vamos muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, ese es algo del que os habla en las reglas de curación Hahnemann. Y cuando se hace de este modo, como les comentaba, la agravación de los síntomas originales en las enfermedades crónicas pueden aparecer únicamente al final del tratamiento cuando la curación está terminada o está por terminar, ¿de acuerdo? Si por ejemplo en un padecimiento también de todos los escenarios que nosotros podamos tener, si un paciente puede ser que no llegue con manifestaciones dermatológicas en su motivo de consulta, pero esas manifestaciones aparecen, que nuestro paciente nos diga, oiga, doctor, yo tenía esta molestia hace 10 años, hace 20 años aproximadamente, hace 5, a lo mejor cuando empecé con el problema yo noté que tenía esta molestia y ahorita me está volviendo a dar y es la misma de hace esos años. Entonces valoramos que nosotros vamos bien en ese momento, es un aspecto adecuado, clínicamente es adecuado. Sin embargo, tendríamos que considerar que el tratamiento está llegando a su fin, como nos lo ha mencionado Hahnemann, y está por terminar. Entonces, para eso necesitamos que nuestro paciente precisamente
llegue a consulta, nosotros lo estemos viendo y le demos un seguimiento adecuado para poder valorar todas esas observaciones, para poder valorar todas esas reglas que hemos mencionado anteriormente. De otra manera será difícil. Por eso es que nosotros, como os he comentado, debemos dar una atención adecuada a nuestro paciente. Somos parte del tratamiento, ¿sí? Como les he comentado, atención al cliente. Hay que estar al pendiente de nuestro paciente. Perfecto. Ahora, Hering retoma esto de Hahnemann, lo lee. De hecho, Hering pues es el primer médico homeópata que hace o instala y da origen a la homeopatía en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces de ahí también Kent pues lo toma y hacen que esta terapéutica sea grande en esos momentos allá en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Hering dice que todas esas observaciones, todo eso que nos menciona Hahnemann, él los considera como una regla de orden, es decir, sería una especie, como les he comentado anteriormente, hace una comparación con estas guías de práctica clínica, ¿sí? Sería algo parecido, que él nos está diciendo cómo puede evolucionar un paciente y qué debemos hacer nosotros, qué conducta podemos llevar a cabo de acuerdo a nuestro juicio y de acuerdo a nuestro conocimiento. Entonces, en el dolor la mejoría es de arriba hacia abajo y las enfermedades de adentro hacia afuera, ¿sí? Él empieza a observar y generalizar en un momento dado esos padecimientos, y que si esos llevan una evolución parecida a la que estamos mencionando, pues vamos en un camino correcto, vamos de una manera adecuada. Esta es la razón por la cual, si las enfermedades crónicas se curan por completo, siempre terminan en alguna erupción en la piel que varía de acuerdo a la constitución del paciente, ¿sí? Esto lo hemos mencionado, y va a variar precisamente a la forma en que nuestro paciente se esté enfermando, es como va a manifestar entonces estas erupciones o estas alteraciones o estas lesiones a nivel de la piel, ¿de acuerdo? Muy bien. La recuperación de los órganos más importantes indica una curación a fondo de una enfermedad crónica muy dispersa en el organismo. La afección se detiene en el orden en que los órganos han sido afectados, recuperándose primero los más importantes y luego los menos importantes y por último la piel. Entonces, estamos hablando de enfermedades crónicas, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos un paciente por cualquier enfermedad crónica que actualmente se da no transmisible, diabetes, hipertensión, ¿de acuerdo? Algunas de ellas pudieron haber cursado con algunas manifestaciones a nivel de la piel por alguna razón. Entonces, nosotros vamos a ir notando una mejoría en ellos clínicamente, pero sabemos que también actualmente debemos valorar a nuestro paciente a nivel de laboratorio, metabólicamente, porque nosotros en un momento dado clínicamente podemos sospechar de la alteración de un órgano, ¿de acuerdo? Sin embargo, no podemos constatarlo hasta que hacemos estudios de laboratorio, ya sea, por ejemplo, química sanguínea o algunos estudios radiológicos de ultrasonido, donde nos puede decir qué órgano está afectado y cómo está afectado. Bueno, pues nosotros podemos dar seguimiento a eso y entonces de esta manera saber la evolución si es adecuada, y según a estas observaciones, según a estas reglas de curación, pues los órganos se van a ir curando también y van a ir de los más importantes a los menos importantes, ¿sí? Haciendo alusión que todos los órganos verdaderamente son vitales, ¿verdad? Todos dependemos, o nuestro organismo depende de todos los órganos. Sin embargo, hay algunos que por sus funciones se consideran en un momento dado más importantes, y que si este se daña, pues obviamente va a afectar de una manera más fuerte o más intensa o de manera más generalizada al cuerpo. Entonces son los órganos que primero se van a ir mejorando, y entonces en un estudio de laboratorio, en un estudio de gabinete, si nosotros vemos que nuestro paciente que tiene o padece diabetes, su hígado graso está mejorando, entonces vamos excelente, vamos bien. Y después de ahí probablemente a lo mejor ya no será hígado graso grado 3, será grado 2, grado 1, ¿de acuerdo? O todas esas alteraciones que secundarias, por ejemplo la hiperglicemia, alguna complicación vascular, si nosotros vamos viendo una estabilidad, si vamos recuperando
que ese sistema órgano funcione lo mejor posible, pues entonces estaremos dentro de las reglas que nos está mencionando y vamos por un buen camino. Y si al final todo eso logramos percibir que a nivel de la piel hay una erupción cuando no la tenía o cuando la presentó, cuando iniciaba con el padecimiento y nuestro paciente nos dice, oiga doctor, sí, fíjese que estoy presentando esto en la piel, no todos lo van a hacer, pero si llega a hacer esto y que eso fue al inicio de la enfermedad y que ahora lo está presentando, pues diríamos por buen camino. Muy bien. Bueno, aquí probablemente no lo puedan ver muy bien, pero es una cruz donde se sintetiza lo que está mencionando Hering, ¿no? Que la curación va de arriba hacia abajo y, bueno, aquí del espíritu a la materia. Recuerden que ellos tienen esta ideología donde los síntomas mentales eran muy importantes por el orden filosófico que ellos manejaban, recuerdan, junto con Kent, donde para ellos el espíritu o la parte mental es muy importante. Entonces, por eso es que aquí lo menciona, del espíritu hacia la materia y de adentro hacia afuera. Es el orden que normalmente él está observando y que nos dice que se puede presentar. Sabemos que todos los pacientes son diferentes, por eso es que nosotros debemos estar al pendiente de cómo evoluciona un paciente. No todos pueden presentar esto, algunos sí, algunos no, dependiendo de su padecimiento. Recuerden la individualidad, pero es importante saberlo porque en cuanto a los escenarios que puede presentar un paciente, saben que se pueden encontrar con el menos que puedan pensar. Ustedes deben estar preparados para enfrentarlo y saberlo tratar. Sigamos, entonces, ahora, en 1911, aproximadamente, Kent arbitrariamente llama las observaciones originales de Hahnemann como ley de Hering. Bien, sabemos que Hering pues, retoma a Hahnemann, lo lee y él expone estas observaciones como reglas de curación. Sin embargo, Kent menciona o indica, incluso en su tratado, que esas reglas son ley, y dice que son la ley de Hering, ¿sí? Entonces lo dice de manera arbitraria. Sabemos que una ley es una secuencia de eventos que ocurren de manera invariablemente uniforme, ¿de acuerdo? Es decir, no hay una excepción o variabilidad. Entonces, si las llega a existir, pues es mínimo. Sin embargo, una regla sí permite estas excepciones. Y hablando de medicina y más en homeopatía, ustedes saben que esta individualidad pues sí nos genera excepciones, no todos nos enfermamos igual. Entonces serían reglas, ¿de acuerdo? Porque seguimos leyes o ley, pues bueno, todos los pacientes tendrían estas evoluciones, cuando probablemente pues no sea así, por ya cuestiones que hemos mencionado anteriormente y ahorita en la charla, en la plática. Entonces él las menciona y nosotros pues decimos que es una regla, ¿de acuerdo? Porque hay excepciones y de acuerdo a la evolución que tenga nuestro paciente, pues entonces es la manera que vamos a estar actuando nosotros. Y de hecho Kent, el mismo Kent anteriormente, Stuart, Roberts y Boerick mencionan a esta situación como regla, ¿no? No es una ley, no son leyes, son reglas, son las maneras en que nuestros maestros nos han dicho cómo puede evolucionar un paciente de acuerdo a su experiencia y bueno, lo han anotado y nos lo han hecho saber de esta manera. Entonces, si ustedes escuchan ley, pues saben a qué se refiere ahora con esa charla, que verdaderamente son las observaciones, ¿verdad? Que estuvo haciendo Hering, de acuerdo, basado en Hahnemann, y que bueno, realmente son reglas de curación, que ya hemos visto, platicado anteriormente, y que ahorita, pues bueno, más específicamente con Hering lo estamos mencionando, y que nosotros debemos tomar en cuenta, porque como les he mencionado, esto es como ¿cómo se llama? Una forma, ¿sí? O como ahora se nos da en las guías prácticas, en las guías de clínica, de la práctica clínica, guías de práctica clínica, perdón, cómo actuar, ¿verdad? De acuerdo a los diferentes escenarios que tenga un paciente. Pues bueno, eso lo hacían en sus tiempos nuestros maestros, y entonces es una manera de cómo actuar y cómo conducirnos de acuerdo a las circunstancias que tiene nuestro paciente. Y de acuerdo, entonces también vamos a actuar a los conocimientos que nosotros tengamos, ¿verdad? Es decir, como nos dice Hahnemann en su tratado de enfermedades crónicas, sí, hice una conjetura sobre cómo se efectúa la curación de las enfermedades, pero no pretendí que fuera una explicación definitiva del proceso. Es decir, ahí nos está mencionando que precisamente no es una ley.
Hay excepciones. Él mencionó cómo pueden evolucionar. Sin embargo, nosotros tenemos que estar al pendiente de cómo actuar porque es variable. No es una ley, son simplemente reglas que podemos seguir y hay excepciones. Como bien lo dice aquí Hahnemann, nos interesa curar correcta y exitosamente los síntomas similares de acuerdo con las leyes de la naturaleza, lo que ya hemos confirmado constantemente. ¿De acuerdo? Entonces, pues precisamente, como nosotros sabemos, actualmente todos los avances que hemos tenido en medicina nos permite saber cómo se comporta una enfermedad. Entonces, eso lo tenemos que vincular, ¿no? Con los conocimientos actuales, lo que nos han dejado nuestros maestros, lo que nosotros nos hemos aprendido en la escuela durante nuestra trayectoria como estudiantes, tenemos que ponerlo en práctica. Y como les he dicho, de una manera entendible en una frase que es atención al cliente, atención a nuestro paciente, cómo va a funcionar esto, pues observar a nuestro paciente, estar al tanto de él, esto de la forma en que nosotros nos conduzcamos con ellos, pues también eso nos va a dar aprendizaje para futuras ocasiones. Esta atención al cliente, esta atención al paciente nos va a dar la experiencia y la sabiduría junto con todo eso que hemos mencionado para poder darle el bienestar y restablecer la salud en nuestros pacientes. Bien, hasta aquí dejamos la charla. Cualquier duda, por favor, háganla saber en el chat, perdón, en la plataforma. Obviamente también estoy en contacto en el WhatsApp, pero para enriquecer y que en la clase, en la plataforma, todos estemos enterados de la situación y entonces enriquecer estos aportes que ustedes vayan haciendo junto con mis comentarios. Bueno, seguimos en contacto. Saludos y que la pasen bien.